día martes le dije que quería enseñarle una foto, no sé si la alcanza a ver bien allí. No sé cómo la ve. Esa persona que va entrando me gustaría ser yo. Ese día, hermanos, todos vamos a entrar de alguna manera a la presencia del Señor. Y qué bonito sería, ¿verdad?, que el Señor nos diga, como dice ahí, el Señor, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 23. Imagínense que el Señor lo esté esperando a uno en ese día y lo reciba, hermanos, con esta hermosa bienvenida, porque habrá otros que les dirá a los de la derecha y a los de la izquierda, y algunos hermanos, en vez de decirle bien y buen siervo fiel, les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Y ellos le van a decir, ¿verdad? Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre impusimos manos y sanamos y todo esto. Y ahí es cuando Él les dice: apartados de mí, no los conozco. El deseo suyo, hermanos, y el mío debe de ser presentarnos como buen siervos y fieles en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Pero esta debe de ser nuestra meta. Esta debe de ser nuestra visión como cristianos. Como cristianos, como hijos, como ovejas de Él, como siervos de Él, es que un día Él nos reciba de esa manera. Como iglesia, la visión de esta congregación es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, teniendo la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, ahí lo tiene. Esa fue la que quería ese día, o el martes, le estaba enseñando. Pero para eso, hermanos, lo que venimos aprendiendo, lo que venimos estudiando, debe de ser algo en lo cual nosotros debemos de movernos, debemos de caminar, debemos de practicar, vivir, enseñar. Y es por eso que estamos donde estamos y estamos detenidos en esto. Y como le decía el otro día, espero no haberle aburrido, pero si ya le aburrí, como dicen en inglés, too bad, muy malo por usted, porque yo tengo que enseñarlo. Y si se lo repito, no importa. Hay veces cuando uno no escucha bien o no entiende bien las cosas, es mejor pedir, hermanos, que se lo vuelvan a decir, se lo vuelvan a enseñar, y no decir, sí, pasemos a la próxima hoja, y no haber entendido, no haber captado, no haber sido enseñado en lo que se nos estaba enseñando. Es bíblico repetirlo, la Biblia lo dice, no me canso de repetirles, de enseñarles lo mismo, porque si es necesario, es necesario. Primera de Timoteo 1:2. Entonces vamos a entrar a la palabra del día de ahora. Quiero que aliste su mente, su corazón,
por todo lo que vamos a estar viendo. Vamos a entrar hasta cierto punto también, no solamente cuál es nuestra meta, no solamente cuál es nuestra visión en esta congregación, sino que también cuál es nuestra doctrina, qué creemos, qué no creemos, qué no practicamos, qué vivimos, para que usted pueda hacer la diferencia. Y no solamente la diferencia de cómo vivimos, cómo nos conducimos, sino que también para enseñar a aquellos que necesitan ser enseñados. Entonces, Primera Timoteo dice: le escribo esta carta a Timoteo, mi hijo verdadero, hijo en la fe. No sé si le di este versículo, ya no sé si entré o no entré a escuchar en donde me quedé, pero no voy a enfocarme en hijo verdadero, porque ya eso lo entendemos qué es ser un hijo verdadero. Si hay algo, hermanos, que es falso, es porque hay algo que es verdadero. Y si hay algo verdadero, entonces por eso es de que también hay falsos, ¿verdad? Entonces no pudiera existir algo falso si no hay algo verdadero. Y eso es lo que a nosotros nos corresponde tratar, hermanos, siempre de ser verdaderos. El Señor se lo dijo a la mujer samaritana, que el Padre buscaba adoradores, que le adoraran en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros debemos de enfocarnos, de ser genuinos, de ser únicos, de ser de calidad, no ser de menos calidad, no ser falsos, ser sinceros. Entonces, eso es lo que nos corresponde a nosotros como cristianos, entonces de vivir, ¿verdad? Entonces, lo que sí me acuerdo, que creo que sí le dije, fue: un hijo es aquel que tiene la capacidad para asimilar la doctrina, la instrucción, longanimidad, ánimo, porque se requiere, hermanos, ánimo. Entonces, creo que 1 Timoteo 4:6, vamos a 1 Timoteo 4:6. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, yo me estaba riendo cuando estaba leyendo esto, porque el 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. No sé qué entendió usted ahí de viejas. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Usted sabe que el mexicano le dice vieja a su esposa, ¿verdad? En Argentina le dicen vieja a la madre de ellos, mi vieja. También en México creo, pero creo que más es a las mamás, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo: desecha las fábulas profanas y de personas adultas, hermanos viejitos, pero por el decir del mexicano de viejas, cuando se refiere a las mujeres, ¿verdad? Pues ahí está en la Biblia, hermanos, de hace arriba de 2000 años atrás. O sea, parece que esa
Eso no viene de México, viene de Pablo. Entonces, fíjese, esto enseña a los hermanos, o si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el deseo mío? ¿Cuál debe de ser el deseo de usted? Precisamente lo que aquí dice: ser un buen ministro de Jesucristo. Esa debe de ser su meta, hermanos. Debemos tener muchas metas aparte de todo esto, pero esa debe de ser su meta, porque de lo contrario, esta foto que le estoy enseñando aquí no es para usted. Esto es para los que leímos allí, para que entonces cuando lleguemos a la presencia del Señor, entonces Él nos diga: bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y eso ya lo vimos la vez pasada, un poco de lo que conlleva esto. Y entonces, y de la buena doctrina que ha seguido. La doctrina, como les decía el otro día, es muy importante, es muy esencial, es primordial, porque la doctrina no lo salva, pero sí lo puede perder. En otras palabras, después de que usted ha sido salvo, pero tiene la doctrina equivocada, tiene un chance de que pueda perderse. Tiene un chance, hermanos, de que pueda terminar en la gran tribulación. Entonces sí es necesario, sí es de suma importancia que sea usted enseñado en la sana doctrina. Y es de suma importancia que usted enseñe la sana doctrina, porque entonces le va a decir: no te conozco, apartado de mí. En otras palabras, a Timoteo le dice un verdadero. Entonces nosotros vendríamos a ser falsos si no enseñamos lo que aquí dice. Está bastante difícil esto. Es muy importante. Entonces, ¿qué se les enseña, hermanos, a los verdaderos hijos? ¿Qué se les enseña a los verdaderos hijos? La sana doctrina. Mire, los falsos maestros podrán enseñarle a todo mundo, hermanos, lo falso. ¿Pero usted cree que le van a enseñar lo falso a sus hijos? ¿Usted le enseñaría lo que no es verdadero a sus hijos? ¿O le enseñaría lo que es verdadero? Ahora, cuando usted no es verdadero, entonces, hermanos, en la congregación, en la iglesia, usted va a enseñar, hermanos, usted va a enseñar todo lo que no es verdadero, porque no le importa, usted agarra parejo. Pero aquí, hermanos, no es el caso. Este no es el caso con nosotros. Ahora, aparte de qué se les enseña a los hijos, ¿qué se les pide a los hijos que enseñen? Lo mismo, la sana doctrina. Entonces Pablo aquí, hermanos, a Timoteo como su verdadero hijo en la fe,
se encarga, hermanos, de enseñarle primeramente a él, hermanos, y diremos, pero ¿por qué no le enseña a los demás también si los demás están necesitados de que les enseñe? Es que primero, hermanos, acuérdense que estos, de donde venimos, son compañeros, son colaboradores. Entonces, al enseñarle a él o a ellos, entonces ellos también, hermanos, van a ir y en otras partes donde él no puede estar, donde él no puede llegar, porque se le es imposible a él estar en todas partes. Pero si capacita a otros, lo tenemos en el ejemplo con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nomás le enseñó a 12 o a 70 o un poquito más de 70, pero Él no salió de allí, de ese límite, hermanos, de Israel, pongámosle así, de esa región. Pero a través de los 12 y de los que los 12 fueron enseñando, ha llegado hasta el día de ahora. Entonces, no es que Pablo no haya querido enseñarle a los demás o enfocarse en los demás. Sí, se enfocó en todos los demás, pero también sacó ese tiempo, hermanos, para asesorarse de que ciertas personas sí captaran, sí aprendieran, sí lo absorbieran y lo practicaran y lo vivieran y lo enseñaran. Iba a ser más efectivo y fue más efectivo así. Porque no todos quieren aprender. No todos quieren ser hijos, no todos quieren ser compañeros, no todos quieren ser colaboradores, no todos lo toman de la misma manera, no todos aman la obra, no todos aman a Dios de la misma manera tampoco. Hay personas que se entregan más, hay personas que tienen más pasión, hay personas que tienen más hambre de hacer esto, hay personas que se ven necesitadas, se ven obligadas. Hay personas que se ven en alegría, en gozo, viviendo, haciendo esto. Pero hay otros que no. Entonces usted se tiene que enfocar en aquellos hermanos que están, que tienen las ganas, las fuerzas, lo que se requiere para llegar y hacer la obra del Señor. Entonces, ¿qué enseñaba él? La doctrina, la sana doctrina. ¿Qué les pide a Timoteo, su hijo, o sus hijos que sigan? Que enseñen la doctrina. Tal como él la enseñaba. Tal como él la exponía. Tal como él la había mandado. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la meta de esta casa de aquí? Lo mismo. Que cuando usted pase aquí al frente y a usted le toque exponer la palabra, que cuando usted esté ahí sentado, que cuando usted salga allá afuera o usted esté allá afuera, enseñe lo mismo. Ay, no, hermano, pero esa es la visión, esa es el propósito del pastor. No, lo estoy dando con la Biblia. No le estoy diciendo, esta es mi visión, este es mi deseo. Sí he dicho que es mi deseo, pero hermano, es un deseo de seguir lo mismo que está escrito allí, al pie de la letra. Entonces no es mío, ni tampoco es suyo, ni tampoco era de Pablo. Pablo dijo que era de él, y yo estoy diciendo que es lo mío. Pero en sí no es nuestro, es algo que se nos fue dejado allí como ejemplo, pisadas a qué seguir. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Y este mensaje tal vez lo repita el martes, porque el martes es cuando, usted sabe, está la mayoría aquí.
Así de que se lo digo de una vez, si no pasa algo más, posiblemente lo repita el martes. Porque esto a mí me es necesario que usted lo entienda, o que todos lo entendamos. De aquí, de todos, habrán 2, 3, y espero que fueran todos, pero tal vez no es el caso. Pero 2, 3, 4, 5, que lo capten, lo practiquen y lo vivan. Primera de Timoteo 1, 3. Ahí está en la pantalla. Y dice, y como, no, perdone, no dice y. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? ¿Para qué dejó Pablo en Macedonia a Timoteo? No se oye. And yo, can you give more volume to my microphone, please? ¿Para qué mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? En otras palabras, hermanos, la iglesia esta, la iglesia aquella, la otra y la otra y la otra, todos deberíamos de enseñar lo mismo. No es lo mismo que leemos, ¿ve? ¿No debería ser la misma visión? Si Dios nos ha plantado, hermanos, aquí al frente, ¿no deberíamos de tener el mismo deseo? ¿No deberíamos, no nos pusieron aquí por amar la obra? Hermano, porque si nosotros no amáramos la obra, hermanos, no crea que el Señor nos hubiese puesto. Y ese es el problema, entonces, que nos preguntamos, ¿por qué no enseñamos lo mismo? ¿Por qué no nos comprometemos de la misma manera? El Señor, antes de decirle a Pedro, pastorea mis ovejas, le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y al final de la tercera le dice, apacienta mis ovejas. Entonces, para estar lo que usted quiere, lo que usted anhela o en lo que usted está, usted tiene que amar a Jesucristo primeramente. Y si ama a Jesucristo, va a amar a lo que lo puso, a lo que lo mandó o donde lo tiene. ¿Por qué? Porque por amor a Él usted lo va a hacer. No por amor a su esposo o esposa, ha dejado padre, madre, país, dinero, fama, fortuna, la corona, porque ya ve que de Inglaterra el príncipe que vive aquí dejó todo eso por la muchacha estadounidense. ¿Lo hizo por dinero? No, si él tiene dinero. ¿Lo hizo por fama? No, si él tiene fama. Lo hizo por amor y aquí está, renunció a todo eso porque la muchacha no lo quería. Entonces, ¿por qué? Porque ama y como ama, hace lo que le toque que hacer. Entonces, usted y yo, hermanos, si estamos, hermanos, queriendo estar en algo, hacer algo, ser usados, ser llamados por el Señor, primeramente, asesorémonos que amemos al Señor. No por beneficio propio, porque hay dentro de la iglesia personas que están trabajando por beneficio propio y no por amor a Dios y a la obra. Y lamentablemente son las iglesias que están llenas a reventar. Pero porque ahí también les predican lo que quieren oír. Hasta pagan para eso. Entonces él le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para qué mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Y es lo que le estoy pidiendo a usted.
Es lo que estoy tratando de enseñarle a usted, que aprendamos cuál es la doctrina y que esa debe de ser la que usted y yo debemos de enseñar. Usted no puede decir la doctrina que predica el pastor, la doctrina que enseña el pastor, sí, pero tiene que saber que es a base de la palabra. Aquí no, yo no le estoy diciendo yo creo, yo pienso, yo siento o Dios me dijo. Porque ni aún eso de decirle Dios me dijo no entra en la palabra ya aquí. ¿Para qué tendrá que decirme Dios si ya lo tiene escrito allí? Lo único que tengo que hacer es leerlo. Y a base de que usted y yo lo leemos, entonces así dice. Esto es lo que dice. Porque yo lo puedo mentir diciéndole que Dios dijo. ¿A quién le creería más a usted? ¿A alguien que venga y que le diga, Dios me dijo que así es? ¿O a alguien que le diga, escrito está? Si Jesús, que era Jesús, él sí usó porque era Dios, que era el maestro, y él dijo, pero yo les digo, pero la mayor parte de veces él dijo, escrito está, aún al mismo diablo le dijo, escrito está. Al Señor tu Dios, solo a Él adorarás y solo a Él servirás. Y a muchos más le dijo, escrito está. Escrito está, escrito está. Voy a repetir algo que dije el martes, que tal vez sonó duro. Y lo voy a repetir el martes nuevamente. Espero no lastimar ni ofender a nadie. Y si lo hago, no le voy a pedir perdón, al menos que el Señor me diga, pídeles perdón porque hiciste mal. Pero si a usted lo mandaron aquí, a esta casa, no sé si se recuerda que yo dije, aquí hermanos hay un maestro y el maestro soy yo. Yo soy el que enseño. ¿Sí se recuerda? Entonces, si a usted lo mandaron aquí, hermanos, aquí hay un maestro. Y entonces, hermanos, yo como maestro, o pastor, o como usted me quiera llamar, quien enseña, hermanos, o quien dice cuál es nuestra doctrina, soy yo a través de la luz de la palabra, como le acabo de decir. No lo que yo pienso, lo que siento o lo que Dios me dijo. Es lo que está escrito. Eso es lo que yo le enseño, ¿verdad? A la luz de la palabra. Y lo hago, hermanos, a través de más de 2 versículos. Con uno no puedo asentar una doctrina. La Biblia desde el principio hasta el final habla de 2 testigos. En la gran tribulación habrán 2 testigos. Dios siempre se va a hacer juicio a través de 2 personas. Más de 2 personas como testigos. Entonces yo le doy mínimo 2 versículos. Cuando le doy uno, entonces ahí sí no puedo asentar que así es. Pero cuando hay 2, yo tengo la libertad, aquí también lo dice. Y vamos, comparamos y hacemos lo que necesitamos hacer para poder decir que así es. Entonces el martes yo le decía, yo soy el maestro. Y tal vez suene, hermanos, un poquito prepotente, ¿verdad? Por decir eso. Tal vez usted pueda malinterpretarme al yo decirle esto de esta manera. Pero ¿qué dice la palabra?
aquí no busqué dos textos, pero déjele doy uno y ya después tal vez usted me lo capta con uno y si no buscamos otro y si no lo rechaza. Primera de Corintios 4:15. ¿Listos? Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, otra versión dice maestros o tutores, yo puedo ser un tutor como un maestro. No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio de el Evangelio. No tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio de el Evangelio. Por tanto, los ruego que en el 16, por lo tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo dice, tendréis muchos maestros, tendréis muchos maestros, pero no tendréis muchos padres. En otras palabras, él está diciendo, yo soy el padre de ustedes, el único. Yo soy el único padre de ustedes. ¿A qué voy con esto? Yo no me voy a autoproclamar padre de ninguno, ni de aquí, ni de afuera, ni de los que puedan venir después. No, no es lo que estoy diciendo, no es lo que estoy buscando, ni queriendo, ni ganarme. Pero el martes sí le dije, y eso sí, no me lo puede quitar, sí soy su maestro. Aunque no le guste y aunque no quiera. Su maestro sí lo soy. Yo le puedo decir lo mismo que dijo Pablo. Puede tener muchos maestros. Él de acuerdo a la versión, en uno dice maestro, en otro dice ayos. Entonces usted puede tener muchos maestros. Porque puede tenerlos a través de Facebook, los puede tener a través de YouTube. Y ahí, hermanos, usted le enseña. Ahí usted aprende. ¿Qué aprende? ¿Qué le enseñan? No lo sé, porque no estoy ahí para darme cuenta. Pero ahí bien puede aprender, bien le pueden enseñar, bueno o malo. Le pueden enseñar lo mismo. Y usted pueda decir, tengo más maestros, ellos son mis maestros, ellos me enseñan. Y sí. Y sí. Pueda que tenga muchos maestros. Pero aquí en esta casa y fuera de esta casa yo soy su maestro. La única manera que yo no sería su maestro es que usted no sea parte de esta congregación. Los de otra congregación yo no puedo decir que soy sus maestros. ¿O sí? No. No puedo. ¿Por qué? Porque si Dios lo tiene aquí, lo mandó aquí, y esta es su casa, usted ha hecho de este lugar su casa, entonces legalmente, ante Dios, yo soy su maestro.
¿O no? Si usted dice, Dios me trajo aquí, como muchos lo han dicho, Dios me tiene aquí, y entonces, esta es su casa. Y si esta es su casa, Dios aquí plantó un maestro para que enseñe. Entonces el maestro de aquí es a quien Dios puso. Entonces yo no puedo decir yo soy el padre como lo dice Pablo, pero sí puedo decirle como maestro, y por eso es de que le pido de que usted enseñe lo mismo. Entiendo, reconozco que usted no quiere aceptar todo lo que yo enseñe, tal vez. Lo entiendo. Yo pasé, viví lo mismo. Entonces, no me sorprende que alguien más lo haga. Y no me voy a molestar ni me voy a enfadar por eso. Porque eso ya queda en usted. Pero al menos yo se lo estoy enseñando. A mí no me lo enseñaron. Pero ahora que lo entiendo, lo comprendo, el Señor me lo enseña, digo, ay Señor. Y ahí tengo que estar como el católico, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, enséñame Señor, perdóname Señor. Por eso es que veía la necesidad de ser enseñado. Y quería enseñar. Pero no era el tiempo tal vez. Eso no se daba. Porque se lo pongo más sencillo, se lo pongo con un ejemplo. Tengo bastante tiempo. Cuando usted fue a la escuela, todos fuimos a la escuela aquí, ¿verdad? Cuando yo fui a la escuela, porque ya existía la escuela, no me acuerdo si en cuarto grado, habían creo que mi escuela no era grande, pero tampoco era pequeña. Creo que habían 2 o 3 maestros y salones que enseñaban lo mismo, que estábamos en el mismo grado, cuarto grado. En muchas clases, en muchas a veces nomás había una clase, un salón, para los de sexto, los de primero. Si eran muchos, entonces ya habían 2, 3 maestros en diferentes salones. Pero ¿quién era mi maestro? Si habían 3. Y los 3 supuestamente tenían que enseñar lo mismo, en el mismo grado. A mí me asignaron un salón. Y en ese salón asignaron un maestro. Entonces yo tenía mi aula, le llamábamos nosotros allá, no sé cómo le llaman ustedes, mi salón y mi maestro. Que aunque los demás eran maestros, enseñaban lo mismo y del mismo grado, ellos no eran mis maestros, ¿o sí? Yo nunca los reconocí como mis maestros. Los reconocí como maestros porque tenían, hermanos, lo que se requería para ser un maestro. Entonces lo eran. Pero aunque lo eran, no eran mis maestros. No eran los que me enseñaban. Era el salón que me asignaron, el maestro que me asignaron, ese era mi salón, mi aula, mi clase, como le llame, y mi maestro. En la obra del Señor estamos igual. Cada quien, hermanos, en su lugar tiene su pastor, su casa. Usted le dice, vamos a Betel, le dice, no, yo tengo mi casa, yo también me congrego ese día. No viene. Pero ¿y usted? Tendría que hacer lo mismo.
Entonces, volvamos a Timoteo. Primera Timoteo 1, ¿qué? 2 creo que estábamos, ¿verdad? Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios a nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y leímos el 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿A quién deja Pablo entonces que enseñara allí? No que enseñara. ¿A quién deja Pablo ahí? A Timoteo, su hijo. Ahora, si se da cuenta, de acuerdo al texto, ahí habían ovejas. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Habían o no habían ovejas ya allí? En Macedonia, hermanos, ¿habían ovejas o no? De acuerdo a lo que está leyendo. ¿Ah? Hermano, ¿no quiere participar? Está bien. ¿Habían? Otra pregunta. ¿Habían maestros allí? ¿Habían maestros? ¿Habían? Entonces, ¿a quién deja Pablo en Macedonia? A Timoteo, su hijo. ¿Para qué? ¿Para que enseñase? ¿Para qué deja Pablo a Timoteo en Macedonia? Dígame. Dígame. Lo deja no para que enseñe, sino para que se asegure que los que ya están allí no enseñen diferente doctrina. Ahí lo dice, se lo tengo en rojo. Entonces, si habían maestros, tenían que haber ovejas, tenían que haber discípulos. Y si habían ovejas o habían discípulos, entonces había la necesidad de un maestro. Pero ¿quién? ¿Será que Pablo escuchó que no enseñaban lo que era? ¿O será que se quiso asegurar de que enseñaran lo que era? Porque él tenía el cuidado de todo esto. Estaba al tanto. Lo sabía casi todo de lo que pasaba en todos los lugares donde él estuvo. Entonces, como él no podía estar allí, pero tenía un hijo que como padre a hijo habían servido, y lo llama un hijo en la fe, un hijo verdadero, un hijo fiel, entonces lo envía o lo deja a él allí. ¿Para qué? No enseñen diferente doctrina. Nosotros ahora, como vamos a estar, o como no sé todavía directamente muy ciertas cosas, cuando usted pertenece a una denominación, se dan cuenta de lo que usted enseña. Hasta cierto punto yo, al pertenecer a una denominación, me atan un poquito, si no es que mucho. Porque yo lo puedo dejar a usted que pase y que enseñe. Y yo voy a saber que lo que usted dijo no estuvo bien, no estuvo bien.
Y tal vez me acerque y le diga, esto no es así. Que lo he visto ya algunas veces en algunos que sí han dicho una que otra cosita. Y, pero como no tengo que dar cuentas, no me preocupa. No que no me preocupe en el sentido de que no me importe, sino que entiendo que usted es nuevo y que está dando sus primeros pasos, por lo tanto, se va a equivocar. Pero al pertenecer a una, sí nos observan. Y a la hora de usted decir algo que no es, me van a llamar y me van a decir. Lo que estás enseñando, o lo que enseñó, o lo que dijo, no es así. No es la enseñanza que nosotros enseñamos. Porque cuidan su enseñanza. Y tienen que cuidarla. Especialmente si es un ministerio grande y reconocido. Se encienden las alarmas en YouTube y dice, ahí están enseñando esto por alguien que está empezando, pero como no, la gente no investiga primero, habla nomás por hablar o por agarrar likes y agarrar dinero en cualquiera de esas plataformas. Y están los hermanitos que se encargan no a predicar, sino a juzgar y decir lo que hace mal la iglesia. Entonces tengo que asesorarme de que usted conozca bien la doctrina para que cuando pase eh, al menos esté en el 8, ya no en el 4. Y me va a pasar a mí también. Entonces, esa libertad que teníamos o que tenemos eh, es reducida. No es que estén vigilándonos todo tiempo, pero sí, yo sé que lo hacen y es bueno, porque así lo corrigen a uno. ¿Cómo yo lo puedo corregir a usted? Escuchándolo. ¿Cómo me pueden corregir ellos a nosotros? Escuchándolo. Entonces, algunos que no enseñen diferente doctrina, porque hay personas, hay iglesias, hay pastores, hay predicadores que enseñan una doctrina diferente. Esta iglesia de seguro era de Pablo. Por eso él estaba interesado, porque él dice que él no fue a predicar el evangelio ni a levantar iglesias donde ya alguien más había estado trabajando allí o está trabajando ahí. Era único Pablo. Entonces, ¿enseñamos todos la misma doctrina? No, por eso le dije el otro día, no enseñamos lo mismo, no somos los mismos. Si usted conoce la doctrina, si usted se recuerda lo que le han predicado en otros lados y lo que les predicamos aquí, usted podrá diferenciar la diferencia. No es lo mismo. Y por eso es que a veces tenemos cuidado de ustedes. No es que los tengamos esclavizados o no sé cómo usted lo pueda tomar. Es qué va a aprender, qué le van a enseñar. Porque después usted viene y dice, eso no es así. ¿Quién dice? El pastor de allá. No. Usted dígame, la Biblia dice esto, no lo que usted dice. Porque si me dice que la Biblia dice, entonces le digo, a ver dónde dice. Y me voy con usted y si usted está en lo correcto, digo, ay, pues sí. Hace tiempo hice una apuesta con alguien. Yo juraba que estaba en el nuevo, en el Evangelio y que había sido el Señor que lo dijo y me dijeron, no, está en tal y no, pero y apostemos, ok, y perdí.
A ver, ¿dónde estaba? Entonces, ¿a quién dejó Pedro? A Pablo, a Timoteo, su hijo, alguien que enseñaba la misma doctrina. Era la única manera que él se podía estar seguro. Era la única manera en que él podía estar seguro de que ahí iban a seguir lo mismo que usted y yo ahora debemos de seguir. Y entonces, habían maestros, pero no estaban enseñando lo mismo. Si no, no hubiera dejado a Timoteo. Si él sabía que estaban enseñando lo que él enseñaba, no lo deja. Había otros lugares donde él lo necesitaba. Pero lo deja. ¿Para qué? No enseñen diferente doctrina. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Como hijo a padre, entonces. Entonces vamos a tener que aprender cuál es, que lo estamos viendo, pero ahorita nomás estamos diciendo la doctrina, que era lo que Pablo le pedía a Timoteo. Entonces tendremos que ver cuál era la enseñanza de Pablo, cómo se conducía o cómo conducía los procesos, porque él se los dicta a Timoteo. Y aquí podemos ver algunos. Aquí podemos ver algunos. Y quiero, hermanos, que en los que vamos a ver, usted sea maduro, porque de hoy en adelante, hermanos, vamos a empezar a aplicar la doctrina, la enseñanza de cómo Betel se debe de conducir. ¿Cuál es el proceso que Betel tiene que seguir? De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra. Entonces, ya que Pablo, quien a través de quien nos enseña es a través de Timoteo, quedémonos en Timoteo. Puedo empezar desde el principio con la doctrina, pero ya que estamos aquí y lo estamos viendo como hijo, entonces hay ciertas cosas que nosotros necesitamos mejorar aquí, poner en práctica, algunas dejarlas, porque algunos las conocen, las más básicas, y al no ver, hermanos, que nosotros no procedemos tal vez de esa manera, pues sí cuestionan. Y tienen razón, y entonces tengo que explicarles por qué a veces no hemos seguido tal vez ese orden. Pero necesitamos conocer cuál es el orden y entonces ponerlo en práctica. Entonces, como estamos con Pablo y Timoteo, le hago la pregunta: ¿cómo reconoció Pablo que Timoteo tenía don?
o dones. ¿Y cuándo fue autorizado para desempeñar esos dones, esas funciones? Y este debe de ser nuestro proceder de nosotros de hoy en adelante. ¿Cómo Pablo agarró a Timoteo? ¿Cómo Pablo comenzó a trabajar con Timoteo? ¿Cómo Timoteo podía desempeñarse cuando Pablo no estaba allí? Porque Timoteo podía desempeñarse en cualquier lugar que hubiesen llegado si Timoteo estaba presente. Porque los demás lugares conocían a Pablo y entonces decían, bueno, si viene con Pablo, Pablo lo está dejando hablar y no lo ha interrumpido o no ha dicho que no es así, entonces quiere decir que Pablo está de acuerdo, que así es. Pero cuando Pablo no estaba, como en este caso, que lo deja, lo manda a diferentes lados, y entonces él enseña, él corrige, él manda. Entonces, para que el pueblo, los hermanos, recibieran ese consejo, esa enseñanza, ese mandato de Timoteo, entonces tuvo que haber un proceso. Tuvo que haber un proceso y en ese proceso Pablo tuvo que haberlo explicado a ellos quién Timoteo era. Que cuando Timoteo llegara, ellos supieran quién Timoteo era. Porque entonces cuando no es así, entonces comenzamos a preguntarnos, ¿él quién es? ¿Ella quién es? ¿Puede hacer eso? ¿No lo puede hacer? ¿Por qué lo hace? ¿O por qué no lo hace? ¿Verdad? Al no tener claro las cosas, entonces vienen las preguntas. ¿Por qué este hermano llega y me dice o hace esto? ¿Quién es? Soy nuevo y pues no conozco quiénes son aquí y entonces ¿cómo Pablo? ¿Cuál es el proceder? ¿Cómo se dan las cosas? ¿Cómo nos guiamos? ¿O cómo nos vamos a guiar? ¿Cómo nos guiamos nosotros? ¿Cómo nos guiamos? ¿Tiene usted alguna idea? ¿Cómo es que se dan los nombramientos en la iglesia? ¿Cómo es que sabemos quién es quién? Porque hay un orden. Y en el orden es de que se dan los nombramientos. Esta persona puede hacer esto. Esta persona puede decir esto. A la persona se le dice, hasta aquí puedes. Esto puedes. Esto no puedes. ¿Cómo nos guiamos? ¿Cómo sabemos? Porque también confundimos. Hay áreas ¿cómo se llama? Que se les asignan a personas. Y entonces a veces las personas se confunden porque creen que esa persona está entonces liderando general. Pero si es en departamentos, la persona solo está liderando ese departamento. Entonces cuando alguien más, o aún yo, hago algo, no es que me esté asaltando a esa persona,
sino porque en lo que estamos ahora ya no es en el departamento de esa persona, entonces no nos estamos saltando su área de ella o de él. Por ejemplo, las damas, hermana Liliana, en lo que hace en las áreas o en los días o en los eventos que ellos o ellas hacen, ellas tienen la libertad de escoger qué quieren hacer y con quién quieren hacerlo o a quién quieren poner. Pero en el momento que la iglesia en general, perdón el yo, pero que yo haga un evento donde ya no sea de damas ni de otro evento, sino que lo vea como la iglesia en general, y entonces yo decida poner a alguien más y yo tome la decisión, entonces no me estoy saltando, porque no es el evento en el área, esa persona no es la que está haciendo el evento. Por eso es que cuando esa persona hace el evento, a mí no me pregunta y no tiene por qué preguntarme. Porque tiene la libertad de escoger. ¿Cuándo entro si es alguien que yo conozca que no está bien? Entonces le puedo decir, mire, aquí hay un problemita. Mejor busque a alguien más. Pero ella sigue o él sigue haciendo su función. Las damas no necesitan ponerme a mí a predicar. Traen otra mujer, a un hombre si quiere. Es el evento de ellas. No me están saltando. Entonces, en el evento que tuvimos dirigió la hermana, ¿cómo se llama? Karina. ¿A quién le correspondía dirigir? A ella. Porque era el evento de la iglesia. Y ella dirige en la iglesia. Ya en el evento de damas, ellas pueden escoger a alguien más. En el evento que hace la hermana Liliana, ella puede escoger a alguien más. Porque están en su área. Pero en eventos de lo que es la iglesia, tenemos a alguien. Y si vamos y buscamos a alguien más, o ponemos a alguien más, estamos saltándonos. Porque hay alguien que hace esa función ya aquí. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. No sé, ¿me expliqué? ¿Me entendieron? ¿Seguros? Entonces, en cada departamento hay una persona encargada y esa persona es libre en ese evento, en su departamento, de escoger. Pero en eventos de la iglesia, fuera de las damas, de hombres, de niños o de lo que sea, entonces ahí hay una persona encargada y es la que se encarga. No sé, si tiene dudas ahí vuelve a preguntarme. Espero que me haya dado a entender. Entonces, ¿cómo Pablo sabía de Timoteo? ¿Sabe cómo Pablo sabía acerca del don o de los dones de Timoteo? ¿Ah? Es a través de la profecía. Es a través de la profecía. ¿Cómo Pablo supo de Timoteo? ¿Cómo los padres de David sabían que él iba a ser el próximo rey? A través de la profecía, llegó el profeta. ¿Cómo supo Eliseo que él iba a ser el próximo? ¿Cómo Elías sabía que él iba a ser el próximo?
través de la profecía. Es enviado y lo ungieron. Era el próximo. ¿Es a través de qué? De la profecía. Entonces se le profetiza a la persona en qué o cómo o a qué Dios lo ha llamado. Es a través de la profecía que nos damos cuenta. Lo vemos en Aarón, para ser él y sus hijos, para ser sacerdotes. En Saúl, en David, para ser reyes. En Eliseo, para ser profeta. En Jesús mismo hubo profecía de quién él iba a ser. En Jesús mismo. Y en Timoteo. Podemos tal vez dar muchos otros nombres, pero quedémonos aquí, que es lo que nosotros hemos visto ya. Ya vimos a David, a Saúl, a Eliseo, a Jesús no, pero lo sabemos. Entonces, es a través de la profecía. Pero es aquí donde tenemos el problema, y estas eran las cosas que yo veía que necesitábamos, y que lamentablemente he fallado aquí también yo. Es aquí donde tenemos que estar, hermanos, hacer nuestra función. Porque entonces viene alguien, hermanos, y entonces llama a alguien y le dice, ven para acá. El Señor te dice que el Señor te va a usar en esta área. Y póngale que le da un don o un llamado. Y entonces la persona y todo el pueblo dice, oh, usemos al profeta. ¿Es profeta? No, no es profeta todavía. Lo llamaron a ser profeta, pero todavía no es profeta. Ya le asignaron, ya tiene el conocimiento a qué o cuál es su llamado. Pero, hermanos, no instantáneamente la persona entonces se pone a qué, a hacer esa función. Sino que después del nombramiento del llamado, hay una escuela. Hay un proceso en el cual todos necesitamos pasar para entonces, después de pasar la escuela, graduarnos. ¿David no le sirvió a Saúl? ¿Eliseo no le sirvió a Elías? ¿Timoteo no le sirvió a Pablo? ¿Samuel no le sirvió a Elí? Primero fueron puestos en un proceso. Los discípulos no estuvieron 3 años con el maestro. A ellos fueron los que más bien les fue, 3 años. Los demás no duraron 3 años. Los demás duraron mucho más de 3 años. Y entonces, como decimos, hermanos, de que ya nos dieron el nombramiento y entonces nos ponemos ya a trabajar, a funcionar. Y sí, tal vez lo podemos hacer porque ya está allí, pero vamos a echar a perder muchas cosas. Por no ir a la escuela. Por no pasar por la escuela. Y entonces yo siempre dije, sí, ese es el principio, pero al pastor le corresponde entonces enseñarle, irlo guiando, tomarlo de la mano y entonces
¿Sí me explico con irle enseñando, irlo llevando paso a paso? Y resulta ser que yo me he quedado corto porque también yo no he enseñado. Entonces tal vez el proceso. Y hay un proceso. Pero todavía no es. Necesita ser enseñado, necesita ser formado. Ahora, hay ciertos dones, porque hay dones y hay ministerios. En los, en los ciertos dones, hermanos, que no necesita tal vez pasar por una escuela, pero hay ministerios en los cuales sí necesitamos pasar por una escuela. ¿Cuáles serían esos entonces? ¿Por qué en algunos puede ser que haya una escuela? ¿Por qué en otros no? ¿Por qué? Porque en algunos hay oficios, unos son oficios y otros son dones. ¿Cuál es la diferencia del uno al otro? En uno usted nomás, hermanos, dice, traslada lo que Dios le está diciendo. Y ahí quedó todo. Si lo vemos en la profecía. Ese es el don. Pero está el llamado a profeta. El profeta es un oficio. El otro es un don. No es lo mismo. El don viene y se va. En el del profeta, el don está en la persona a tiempo completo. Y tiene que hacer una función tiempo completo. En el otro no. Entonces tenemos que saber qué somos, qué tenemos. ¿Tenemos el don o el ministerio? El don lo encuentra en 1 Corintios 12, como del 13 en adelante. Los ministerios, el llamado a tiempo completo, lo encuentra en Efesios 4, 10 en adelante, creo. No es lo mismo, son diferentes. Entonces, en uno, usted tiene que ser guiado, instruido, enseñado. En otras palabras, tiene que pasar por una escuela, por un proceso. ¿Qué debe de hacer? ¿Qué no debe de hacer? ¿Qué debe de decir? ¿Cómo lo debe de decir? Y todo este proceso. En los dones, lo único que tal vez podríamos enseñarle es a que usted aprenda a distinguir si es la voz de Dios. Porque usted puede escuchar a Dios, puede escuchar al Hijo, puede escuchar al Espíritu Santo, puede escuchar su espíritu, su alma, puede escuchar al diablo. Y al final, ¿quién le habló de todos? Ahí estaría la escuela nomás de enseñarle, que está difícil, hermanos, cómo escuchar la voz de Dios, cuando uno sabe quién es quién. Pero en el otro, como es un oficio,
La escuela es más larga. El proceso es más, se requiere más, se pide más, se demanda más. Y cuando leímos esto de Eliseo, acuérdense que leímos de que en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, habían escuelas de profetas. ¿Verdad? Aquí en casa tenemos mínimo 3 personas que profetizan. Hay 2 que profetizan y hay una que no profetiza. Cuando digo una, no estoy hablando de una mujer, estoy hablando de una persona. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo marcamos la diferencia del uno al otro? ¿Será que es necesario que usted sepa quién es quién o qué es quién? Sí, es necesario. ¿Y cómo sabemos entonces? ¿Cómo nos podemos dar cuenta quién es quién? ¿Cuál es su don o su llamado? A mí me da un poquito de cosa a veces cuando saben que mi esposa profetiza y después se dan cuenta que es mi esposa, que no me debería de importar, porque parece de que de repente, ¿verdad? Nos pusimos de acuerdo y yo pastoreo y tú profetizas. Que algunos tal vez lo han de ver así. Y si tienen hicieron lo que les convenía. Imagínense, uno el pastor y el otro la profeta. Pero ¿y yo qué hago? Entonces de la congregación de donde venimos, mi esposa es reconocida como profeta. Ella empezó mucho más antes que yo. Yo todavía no aparecía cuando a ella la llamaron. Entonces fue por medio de qué? De profecía. Le profetizaron. Yo te he llamado, yo te he escogido como mi profeta. No para que profetices, que es parte de lo que el profeta hace. Pero cuando decimos profetice, entonces estamos viendo que es el don de profecía. Pero cuando le dicen a uno, eres mi profeta, entonces ya no es lo mismo. Pero como no lo quería creer, le volvió a hablar el Señor con una persona diferente. Dios te ha llamado a que seas su profeta. Así es de que no andes dudando. Pero seguía dudando. Hasta que el Señor le habla y le habla ya serio. No te he dicho, en el tono del que estaba hablando, era fuerte. Yo dije, el Señor está molesto. Y tenía razón. Ponía peros y esto y aquí y allá y no sé qué. Le tuvo que hablar fuerte y ahí entendió. Entonces, hermana Marisela profetiza. La pregunta sería,
por el bienestar de ella y de nosotros. ¿Qué es ella? ¿Es profeta? ¿O es el don de profecía el que tiene? Y hay otra persona que ha platicado conmigo y me dice cosas y sucede. Y platicaba un tiempecito atrás con la persona y le decía, es que yo no sé qué es lo que tú tienes. No sé si es el don de discernimiento o el de profecía, porque son parecidos. Y la persona me dice, sí, yo sé, yo tampoco, no sé, lo que sé es de que el Señor me habla y lo digo y a veces sucede. Entonces aquí estamos, ¿qué tiene? ¿Don de discernimiento o don de profecía? ¿O profeta? Y no menciono el nombre de la otra persona porque pues no lo ha hecho público. Entonces no quiero decir algo que no es y después le diga, hermano, no era esto, que eso no es problema. Pero tampoco quiero darle un nombre a la persona y que la persona se lo agarre y después tal vez le gustaba más el que le dijimos y después resulta que no era ese y no se va a sentir tan satisfecho. Es que yo quería lo otro y se va a sentir mal. Entonces mejor esperemos y cuando Dios hable, no fui yo así de que se sienta bien o se sienta mal, yo no tuve culpa, ¿verdad? Entonces, en estos casos, ¿qué hacemos? ¿Cómo sabemos? Yo no sé si ustedes sepan. ¿Qué? Ya no hay agua. Yo pienso que en realidad para saber todo eso, todo viene en la Biblia. Nada más que a veces pienso que somos un poco flojos para leer. En realidad para saber qué don que tenemos es leyendo. Tal vez no vamos a compartir a lo mejor las mismas ideas, porque Dios siempre nos va a hablar diferente o vamos a entender un versículo diferente a otra persona. Pero también para no estar engañados a las personas o así, siempre depende, porque Dios sí usa a los pastores y por algo viene en la Biblia y está todo eso, porque es cierto. Y Hermana, nosotros nomás tenemos, una cosita rápido. ajá, Necesito que le dé a 10 veces más rápido. Tengo 5 minutos, menos de 5 minutos. o sea, sí es cierto a todo lo que, es que ya me perdí lo que iba a decir. Sí es cierto a todo lo que dice el pastor, o sea, por algo está en la Biblia, nos tenemos que someter, pero también nosotros tenemos que leer, porque cómo Dios nos va a usar si no leemos, no tenemos ese conocimiento que Dios quiere repartir a todos. Por ejemplo, acerca del pastor que dice de los dones, no, yo creo que la mayoría no sabemos cuántos dones son, ¿no? Son 9, pero bueno, ya se me olvidaron. Y el Espíritu Santo los da, los ministerios los da Jesús, pero no sabemos cuándo, los da cuando somos bautizados. Mano, lo siento, la tengo que cortar. Sí. Acuérdese de dónde se quedó y seguimos el martes con usted. ¿Sí? Porque entran a las y cuarto los hermanos. Entonces, seguimos el martes. Yo le voy a decir cómo a través de la palabra. Cómo Pablo supo de Timoteo. La Biblia lo dice. Entonces, esto nos va a ayudar a todos
Yo deseo de todo corazón que el día de mañana todos estén aquí. Pero si no están ya aquí el día de mañana y están en otro lado, cuando el Señor los levante, ustedes sepan cómo es el proceso. Y entonces ustedes puedan tener el proceso claro y lo lleven a cabo. Para que así, hermanos, comencemos y hagamos las cosas bien hechas. No que estén malas, pero cuando hacemos las cosas sin el pleno conocimiento, cometemos más errores. Y eso es lo que, porque en la profecía, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Me cuentan de otra iglesia que yo asistía aquí, no muy lejos de aquí. Alguien le profetizó a una pareja y en la profecía prácticamente los hizo que se divorciaran. Y fue profecía. No sé si uno de ellos ya estaba con el deseo de divorciarse de su pareja, hermanos, y eso le ayudó y dijo, hasta aquí llegamos. Dividió el hogar a través de una profecía. Entonces por eso le digo, hay que saber a quién escucha uno en lo que es la profecía. Ustedes pueden escuchar a alguien más y decir lo que alguien más dijo. Pero no se sienta mal, no se preocupe, yo estoy en el mismo bote con usted. Yo puedo torcer la palabra también. Y que Dios lo guarde a usted y que Dios me guarde a mí. Que Dios nos guarde a todos, hermanos. De que todo lo que hagamos, lo hagamos bien y entonces podamos entrar por esa foto que le enseñé y que el Señor nos reciba. Entonces, el martes seguimos el proceso, que es la doctrina que tenemos que aprender y enseñar de acuerdo a lo que Pablo le mandó a Timoteo que enseñara. Esta fue la que... Ore por mí porque ya se me están olvidando las cosas. Me he olvidado quién había abierto. Bueno, hermanos, tenemos mucho en qué reflexionar, en qué estudiar y en qué emplearnos. No preocuparnos, sino emplearnos. Si me acompañan a hacer la oración. Padre, te damos las gracias, Señor, porque es tu palabra, mi Dios. Y si esa es tu voluntad, así sea, Padre eterno. Señor, te damos las gracias, Padre, por tenernos aquí, por dejarnos recibir esta porción. Gracias, Padre, porque eres el dador de la vida, Señor. Que tu misericordia vaya con nosotros, Señor. Bendice a todos los que hemos estado aquí escuchando tu palabra, Señor. Bendice a los de las redes sociales, Padre. Si tienen alguna necesidad, súplela, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Si tiene alguna necesidad, Padre, súplela conforme a tu grandeza en gloria, Señor, en Cristo Jesús. Padre, también te pedimos por la vida del pastor. Bendícelo, cuídalo, fortalécelo, Señor, y bendice su familia, Padre, y bendice a cada una de las familias aquí presentes, Señor, y los que no pudieron venir, Señor, igualmente bendícelos, Señor, y los que se han ido de aquí, Padre, también bendícelos, Padre, porque hijos tuyos son. Te damos las gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.